Esta es la historia de cómo usé la probabilidad para optimizar mis posibilidades de aprobar un examen estudiando lo mínimo posible. Y sí, salió mal, ya lo veréis al final del vídeo. El otro día tuve un examen de programación y admito que soy un poco vago. De las 8 posibles preguntas que había, yo no quería preparármelas todas para así poder tener más tiempo para jugar al Minecraft. Sí, así soy. Así que en lugar de ponerme a estudiar, me puse a calcular las posibilidades que tenía de aprobar en función del tiempo de preparación para encontrar así el valor matemáticamente más óptimo. Pues sí, el formato del examen era el siguiente. Las 8 preguntas posibles estaban divididas en dos secciones de 4 preguntas. En el examen me pondrían aleatoriamente una pregunta de la primera sección y otra de la segunda. Para aprobar es necesario tener las dos bien. Mis preguntas eran las siguientes. ¿Cuántas me preparo para tener buenas probabilidades de éxito? ¿Y de qué manera reparto esas preguntas? ¿Es mejor prepararme un poco de cada sección o mejor concentro más estudio en la primera sección y me la juego a suertes en la segunda? Supuse que me prepararía n preguntas, donde n es menor o igual que 8. La probabilidad de aprobar es la probabilidad de acertar la primera por la probabilidad de acertar la segunda. Por lo que si me preparo x preguntas de la primera sección y por lo tanto n menos x de la segunda, estas son las probabilidades de aprobar. Para encontrar el máximo de esta función, podemos calcular su derivada e igualarla a 0. Esto es porque la pendiente solo se anula en un máximo, un mínimo o un punto de inflexión, y para verificar que el punto en efecto es un máximo, se puede comprobar que la segunda derivada es negativa, o mejor, evaluar la derivada y ver que crece y luego decrece, por lo tanto el punto es un máximo. Por lo que después de todo, llegamos a la forma óptima de aprobar, que es estudiar la mitad de preguntas de la primera sección y la mitad de la segunda. Y ya estaría. Pinchando que x es igual a n medios, obtenemos que la probabilidad óptima acaba siendo n partido de 8 al cuadrado. Por lo que, evaluando para cada situación, esta es la tabla. Llama que si te estudias 4 de 8 preguntas, es decir, la mitad, las probabilidades de aprobar son solamente del 25%. De hecho, para tener buenas probabilidades hay que estudiar casi todas las preguntas. Mi decepción fue enorme. La idea de estudiar poco se desvaneció rápidamente, y esto se debe precisamente al carácter de separar las preguntas en dos bloques, lo que hace surgir un término cuadrático. Y esto me hizo pensar, ¿qué pasaría si en lugar de tener dos secciones tenemos 3, 4 o en general alfa secciones? ¿Las probabilidades de aprobar serán aún más bajas? Pues sí. ¿Y de qué manera? Si suponemos que hay n preguntas distribuidas igualmente entre alfa secciones, la probabilidad de aprobar acaba siendo la probabilidad de acertar la primera por la probabilidad de acertar la segunda por la probabilidad de acertar la tercera, etc. Así hasta la probabilidad de acertar la pregunta alfa. O lo que es lo mismo, si tenemos en cuenta que hay n partido alfa preguntas en cada sección, entonces la probabilidad de aprobar sería el número de preguntas estudiadas de la primera entre n partido alfa por el número de preguntas estudiadas de la segunda entre n partido alfa, así hasta llegar al número de preguntas estudiadas de la pregunta alfa entre n partido alfa. Pero como ya hemos deducido previamente, la manera más óptima de distribuir n minúscula preguntas estudiadas es de manera uniforme entre todas las secciones, por lo que el número de preguntas estudiadas de cada sección sería n minúscula partido alfa. Es decir, la probabilidad de aprobar sería esta. Por lo que, en caso de estudiarme solo la mitad de las preguntas, entonces la probabilidad de aprobar cae exponencialmente con el número de secciones que haya. Es decir, si hay una única sección sería un medio, dos secciones un medio al cuadrado, etc. La verdad que yo, si fuera profesor, les pondría un examen con 10 secciones, a ver quién tiene huevos a estudiar solamente la mitad de preguntas. Y bueno, para terminar voy a responder finalmente a lo que vine planteando al inicio del vídeo. Mi objetivo era aprobar estudiando lo menos posible. Sin embargo, en vista de las probabilidades, para tener opciones decentes de aprobar, tenía que estudiarme 7 u 8 preguntas. Así que bueno,
finalmente me tocó estudiar todas, por lo que todo este análisis no sirvió de nada. Y bueno, si estáis interesados, sí, logré aprobar el examen. Y por cierto, este examen del que llevo hablando todo el rato es un examen del Cursus 42. Es un curso de programación en C y C++, gratuito, del cual estoy bastante satisfecho. Incluso si queréis, comentad para que haga un vídeo hablando de él y qué me parece, porque sé que muchos de vosotros podéis estar interesados. Muchas gracias y adiós.